¿Imaginas despertar y descubrir que tu vecino cree que necesita tu sangre para sobrevivir? En Sacramento, California, durante el invierno de 1977, Richard Trenton Chase comenzó a operar bajo esta creencia delirante que transformaría la ciudad en un escenario de pesadilla. Este hombre, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, mantenía una doble vida que pocos podrían haber imaginado. Mientras parecía un ciudadano común, en realidad estaba convencido de que su sangre se estaba secando y necesitaba sangre fresca para mantenerse con vida. ¿Cómo podía alguien tan visiblemente perturbado pasar desapercibido en una comunidad? La investigación criminal enfrentaba inicialmente un caso sin resolver que desconcertaba a las autoridades. Las primeras víctimas inocentes fueron encontradas en circunstancias que sugerían un patrón perturbador, pero nadie conectaba los puntos entre lo que parecían crímenes aleatorios. Chase seleccionaba hogares al azar, entrando por puertas desbloqueadas durante el día, creyendo que una puerta cerrada era una invitación, mientras que una abierta significaba bienvenida. Esta lógica retorcida guiaba cada uno de sus asesinatos brutales, transformando viviendas familiares en escenas del crimen que los primeros policías en llegar nunca olvidarían. Lo que nadie esperaba era la escalada de violencia que siguió. Chase no solo mataba, sino que realizaba actos con sus víctimas que prefiero no describir en detalle, pero que incluían la extracción de sangre y órganos. Su método era caótico, pero seguía una lógica interna aterradora. Creía que necesitaba ingerir sangre para compensar lo que percibía como deficiencia en su propio cuerpo. ¿Acaso alguien podría planear tales atrocidades bajo la influencia de una psicosis tan profunda? La verdad perturbadora es que Chase documentaba sus pensamientos en diarios donde detallaba sus delirios sobre nazis, extraterrestres y conspiraciones gubernamentales que controlaban su destino. El momento más escalofriante llegó cuando la policía comenzó a notar conexiones entre los crímenes. Todas las escenas del crimen mostraban puertas forzadas o entradas no aseguradas, y en cada caso había evidencias de que el asesino había pasado tiempo considerable dentro de las casas. La investigación criminal reveló que Chase a menudo regresaba a las escenas, a veces horas después, para realizar actos adicionales con los cuerpos. Esta evidencia oculta fue crucial para entender el patrón del depredador, pero también mostró una frialdad y premeditación que desafiaba la simple explicación de locura. Cuando finalmente capturaron a Chase en enero de 1978, su confesión escalofriante conectó 6 muertes confirmadas. Durante el interrogatorio, describió sus crímenes con una calma clínica que helaba la sangre, explicando cómo seleccionaba casas y qué hacía dentro de ellas. No mostraba remordimiento, solo una curiosidad morbosa sobre sus propios actos. Los investigadores descubrieron que había estado experimentando con animales durante años antes de escalar a víctimas humanas, un detalle que sugería una evolución predecible en su comportamiento criminal. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de Sacramento, con expertos psiquiátricos debatiendo si Chase era legalmente responsable de sus actos. Aunque claramente psicótico, la evidencia mostraba que podía planear y ejecutar sus crímenes con cierta lógica, lo que llevó a que fuera declarado culpable y sentenciado a muerte. Sin embargo, Chase se suicidó en su celda en 1980, tomando una sobredosis de medicamentos que había estado acumulando, poniendo fin a una vida que había causado tanto dolor. La verdad final sobre Richard Chase
no es solo la historia de un asesino en serie, sino una ventana aterradora a cómo una mente enferma puede convertir delirios en realidad mortal. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos y psiquiatras como ejemplo extremo de cómo la psicosis no tratada puede llevar a la violencia más inimaginable. ¿Cuántas vidas más se habrían perdido si no hubiera sido detenido cuando lo fue? Esta pregunta sigue atormentando a quienes investigaron el caso, recordándonos que a veces los monstruos más aterradores no viven en castillos oscuros, sino en casas comunes, creyendo que necesitan nuestra sangre para sobrevivir. ¿Te ha dejado sin palabras esta historia real? Compártela con quien creas que debería conocer estos casos y sígueme para más relatos que desafían todo lo que creemos saber sobre la mente humana.